Le ofreció 4,000 libras al año para que desapareciera. Pero Cordelia Hartright, viuda de un hombre cuya reclamación había muerto con él, pidió 2,000 libras. Y también la escritura de la granja Ashfield. El abogado parpadeó. El duque de Rothmere no se movió en absoluto. «Ha oído mal la cifra», dijo Nathaniel Blackwood, séptimo duque de Rothmere. Lo dijo desde detrás de un escritorio de roble negro. Un escritorio que había pertenecido a 4 generaciones de hombres. Hombres que nunca habían tenido que preguntarle a una mujer qué quería. Ofrecí 4,000. Le oí la primera vez, su gracia. Las manos de Cordelia estaban cruzadas en su regazo. Llevaba guantes de lana gris, gastados en las costuras, y no permitió que le temblaran. Rechazó la mitad. Era el 11 de marzo de 1856, y llevaba viuda 1 año y 2 meses. Y bajo su sencillo vestido negro de bombacina, era, siendo honestos, una mujer con solo 11 libras a su nombre, y una granja a la que no tenía derecho legal, pero sí todo el derecho moral. Tenía 27 años. Había enterrado a un esposo que nunca le había dicho la verdad sobre nada. Y en los años transcurridos había aprendido que el duelo era una deuda que se cobraba a plazos, y que algunas habitaciones, como esta, el estudio en Rothmere Hall, estaban construidas para hacer sentir a una mujer que ya había perdido. El estudio estaba revestido de nogal. Olía a cuero, a tabaco viejo y al frío toque mineral de la tinta. Estaba hecho para que una mujer sintiera que ya había perdido antes de terminar de hablar. Había venido a cobrar una promesa que su marido había hecho y roto. Se iría con algo completamente diferente, aunque todavía no lo sabía. El largo camino hacia Rothmere Hall serpenteaba a través de 5 millas de parque. Luego, la casa apareció a la vista. Era de piedra gris, emergiendo de la niebla matutina. Parecía algo recordado más que visto. Y Cordelia había pasado esas 5 millas ensayando las palabras exactas que usaría, y descartando cada una de ellas por ser demasiado orgullosas o demasiado suplicantes. Al final, había decidido decir lo menos posible. Dejaría que el libro de cuentas hablara por ella. Era una estrategia que le había funcionado bien en el año transcurrido desde la muerte de Henry. Un tiempo en el que los hombres a menudo usaban sus palabras en su contra. Asumían que el dolor de una viuda la hacía descuidada con los hechos. La habitación misma parecía diseñada para recordarle cuál era su lugar. Un fuego ardía bajo en un hogar lo suficientemente grande como para asar un buey. Arrojaba más sombras que calor sobre una alfombra turca. Ella sospechaba que la alfombra costaba más de lo que había ganado en todo su matrimonio. Sobre la repisa de la chimenea colgaba el retrato de un hombre severo, de pelo plateado. Supuso que era el difunto duque. A su lado, más pequeño, había un retrato de una joven de ojos oscuros y suaves. Su expresión tenía una dulzura que parecía totalmente inadecuada para la casa que ahora contenía su memoria. Cordelia no preguntó quién era. No lo necesitaba. El duelo, había aprendido, dejaba sus propios muebles en una habitación. Daba igual si alguien pronunciaba su nombre en voz alta o no. Se había vestido con esmero esa mañana, aunque el esmero, para una mujer de sus escasos recursos, consistía en alisar la pelusa de un vestido de 3 años, y en recogerse el pelo en un peinado que no requería doncella. Se había dicho a sí misma, en el frío carruaje de alquiler camino a Winchester, que no permitiría que la hicieran sentir más pequeña de lo que ya era. Se había dicho muchas cosas en ese carruaje, cosas que ahora le resultaban más difíciles de creer, con el escritorio de roble negro del duque entre ellos, y los ojos estrechos y evaluadores del abogado sobre ella. Lo que nadie en esa casa entendía todavía era que Cordelia Hartright había pasado 4 años llevando los libros de su difunto esposo, mientras él se jugaba todo lo que tenían, y al hacerlo, había aprendido a leer un balance. Lo leía como otras mujeres leen una mano de cartas, buscando lo que se ocultaba, no solo lo que se mostraba. El abogado de Rothmere, un hombre de aspecto rapaz llamado Josiah Petton, se aclaró la garganta. Era, de hecho, primo segundo del duque, y se había posicionado durante 11 años de cuidadosa proximidad.
Se había vuelto indispensable para cada decisión tomada en esa casa. Se aclaró la garganta como si el sonido mismo pudiera restaurar el orden. Señora Hartright, la oferta del duque es generosa, más allá de lo que la ley le exige. La reclamación de su esposo sobre Ashfield ya estaba en disputa antes de que él muriera. No sobrevivirá a la validación del testamento. 4,000 libras no es una compensación, es caridad. Entonces llamémoslo caridad, dijo Cordelia, y aún así, rechazaré la mitad y me quedaré con la granja. Nathaniel Blackwood tenía 32 años. Era de hombros anchos en lugar de alto. Un hombre cuya autoridad residía en la quietud más que en la altura. Y sus ojos, de un cálido y profundo color marrón, no habían dejado de mirarla desde que entró en la habitación. Eran del color del té fuerte a la luz del fuego. Había enterrado a una esposa hacía 4 años. Una mujer llamada Isabel que había muerto al dar a luz a un hijo. El niño no la sobrevivió más de un día. Y en los 4 años transcurridos no se había permitido que nada lo sorprendiera. El duelo lo había vuelto preciso. Gestionaba su patrimonio como un hombre desactiva un explosivo. Con cuidado, sin adornos, esperando siempre lo peor bajo la superficie. Había heredado el ducado a los 26 años, tras la repentina muerte de su padre, y había pasado sus primeros años como duque de Rothermere aprendiendo una lección. Un título llegaba sin instrucciones sobre cómo soportar su peso. Solo con la suposición de que un hombre criado para esperarlo ya sabría cómo hacerlo. Su padre había sido, según todas las fuentes en las que Nathaniel confiaba, un hombre exigente y sin alegría. Había medido el valor de su hijo en libros de cuentas y legados en lugar de en afecto. Y Nathaniel se había casado con Isabel en parte porque ella fue la primera persona en su vida adulta que no le pidió nada, nada más que su compañía. Su muerte había confirmado de la manera más cruel posible la lección no dicha de su padre. El desapego era una deuda que finalmente se cobraba. Y el hombre sabio no contraía deudas que no pudiera permitirse pagar 2 veces. Había esperado lágrimas de la viuda Hartright, o furia, o esa súplica particular que las mujeres empleaban, la que usaban cuando creían que la culpa de un duque podía explotarse como una veta de carbón. No había esperado aritmética, rechazaría la mitad de la suma, dijo lentamente, para quedarse con 40 acres de pastizal de Creta que legalmente no pueden ser suyos. No es un pastizal de Creta, su gracia. Es el único activo en Inglaterra que me ha generado ingresos honestos. Y tengo las cuentas para demostrarlo, de los últimos 6 años, escritas de mi puño y letra. Metió la mano en el gastado maletín de cuero que llevaba al lado. Olía a sándalo. Era de su difunto padre. Era lo único de valor que se había negado a vender. Y puso un libro de cuentas sobre el escritorio de roble negro entre ellos. Su abogado tiene razón en que la reclamación de mi esposo estaba en disputa. Se equivoca en que la disputa se refiera a la tierra en sí. Se refiere a una deuda de su propio patrimonio con Ashfield. Una deuda impagada desde 1849, por derechos de pastoreo extendidos y nunca facturados. No he venido a pedir caridad, su gracia. He venido a cobrar lo que se me debe. La habitación quedó en completo silencio. Pasarían muchas semanas antes de que Petón se diera cuenta de que el libro de cuentas no era un farol. Nathaniel no lo cogió. En su lugar, la observó a ella. De la misma manera que un hombre observa el cambio del tiempo en una colina en la que no confía. «Llevaba usted las cuentas», dijo él. No era exactamente una pregunta. Llevaba lo único en mi matrimonio que no podía mentirme. Le sostuvo la mirada y no bajó la suya. Los números no adulan, su gracia, no fingen. Mi esposo me dijo muchas cosas que no eran ciertas. El libro de cuentas nunca lo hizo. La voz de Petón se agudizó. Esto es una ficción construida para extorsionar. Puede examinar cada apunte, dijo Cordelia sin alzar la voz, lo que de alguna manera fue peor que si lo hubiera hecho. Le invito a hacerlo. Prefiero que me llamen mentirosa a la cara con la prueba delante, a que me den 4,000 libras para desaparecer en silencio, y no saber nunca si la deuda era real. Nathaniel levantó una mano y Petón, para su furia visible, se calmó. «Déjenos el libro de cuentas», dijo el duque, «y déjenos solos en la habitación». Petón no quería hacerlo.
Pero la petición de un duque, hecha en ese tono plano y definitivo, no era realmente una petición. El abogado recogió sus papeles con el rígido resentimiento de un hombre que archiva un agravio para usarlo más tarde. Y los dejó solos. Cordelia no esperaba que le creyeran. Se había preparado en el largo y frío viaje en coche desde sus habitaciones alquiladas en Winchester. Se había preparado para la humillación, para el rechazo, para el desprecio particular que los hombres aristocráticos reservaban para las viudas que llegaban con papeles en lugar de lágrimas. No se había preparado para que un duque se sentara a solas con su libro de cuentas, ni para que lo leyera lentamente en silencio durante casi un cuarto de hora, mientras ella permanecía sentada, con la espalda recta y las manos cruzadas, sin decir nada. Su esposo, dijo Nathaniel finalmente, sin levantar la vista, pidió un préstamo contra Ashfield en 1851. A nombre de usted, sí. Y usted no lo sabía. No lo supe hasta que los agentes judiciales vinieron a tasar los muebles. Lo dijo con sencillez, como quien informa del tiempo o de una hora de salida. Se había prometido en el último año que nunca más dejaría que un hombre viera lo que le costaba decir un hecho en voz alta. Aprendí a leer los apuntes después de eso. No pretendía convertirme en contable, su gracia. Pretendía sobrevivir. Algo cruzó su rostro entonces. No era calidez, nada tan desprotegido como la calidez, sino un destello de reconocimiento rápidamente reprimido. La mirada de un hombre que ha encontrado inesperadamente a una compañera superviviente. Una superviviente de una aritmética que creía que solo él debía soportar. Cerró el libro de cuentas con cuidado, como si fuera algo que mereciera un trato cuidadoso, y lo era. La deuda es real, dijo él. No fingiré lo contrario ante una mujer que claramente ha hecho el trabajo de demostrarlo. Rothmere debe a Ashfield 1,100 libras en tasas de pastoreo impagadas. Lo saldaré por completo, por separado de cualquier otro acuerdo. Gracias. Cordelia no se permitió sentir alivio. Todavía no. El alivio era prematuro. ¿Y la escritura? La escritura, dijo Nathaniel, es un asunto más complicado. Y tampoco le mentiré sobre eso. Se levantó, cruzó hacia la ventana y miró hacia la avenida de tejos. Se extendía, oscura y antigua, desde la casa hacia las colinas de Creta. Un corredor de sombras, incluso a mediodía. La reclamación de su esposo sobre Ashfield se basa en una transacción con mi difunto padre que nunca se registró correctamente. Si es legalmente suya, es una pregunta para un tribunal. Y los tribunales son lentos, caros y poco amables con las viudas que tienen 11 libras a su nombre. Soy consciente de la aritmética de los tribunales, su gracia. Entonces entenderá por qué mi oferta era de 4,000 libras. Nunca fue caridad. Era el precio para hacer desaparecer una reclamación incierta antes de que pudiera ser puesta a prueba. Se giró. Sus ojos encontraron los de ella de nuevo. Firmes, indescifrables, de color cálido, aunque aún no en temperamento. Acaba de negarse a dejarla desaparecer. Me he negado a que desaparezca en silencio, dijo Cordelia. Hay una diferencia. Dejaré que el asunto se ponga a prueba, su gracia. En el tribunal que desee, en los términos que sean justos. No me pagarán para que me aleje del único bien que me ha dado un techo, simplemente porque la alternativa es un inconveniente para su abogado. Para mi primo, dijo Nathaniel con el más leve y seco de los tonos. La conveniencia es una religión. Fue lo más parecido al humor que le había oído, y ella lo archivó sin comentarios. De la misma manera que archivaba cada dato que pudiera ser útil más adelante. Esa tarde no sabía que acababa de empezar a ablandarse ante una mujer a la que tenía todas las razones del mundo para ignorar. Solo sabía que el libro de cuentas sobre su escritorio era el documento más honesto que había pasado por él en 4 años. Y que su guardiana no había bajado la mirada ni una sola vez en un cuarto de hora de interrogatorio. Si alguien hubiera estado observando de cerca, podría haber visto algo. El duque de Rothmere, mientras acompañaba a Cordelia a su carruaje de alquiler esa noche, ajustó su paso al de ella. Pasaron por el largo y oscuro corredor de tejos, y él pareció no darse cuenta de que lo había hecho. Era una pequeña cortesía que no había tenido con ningún otro ser vivo desde que murió su esposa. Cordelia regresó a Winchester sin escritura.
sin papeles de acuerdo, y con la promesa de un duque de que el asunto sería examinado adecuadamente. En su matrimonio, había aprendido exactamente lo que valían las promesas de los hombres. Pasó las siguientes 3 semanas haciendo lo que siempre había hecho cuando no se podía confiar en la palabra de un hombre. Construyó su caso con números. Viajó 2 veces al archivo del condado para verificar transferencias de tierras. Escribió al anterior administrador de Ashfield, un hombre ahora retirado en Portsmouth. Su recuerdo del acuerdo de 1849 corroboraba cada cifra de su libro de cuentas. Los archivos del condado olían a polvo y sebo, y a esa humedad particular del pergamino dejado demasiado tiempo en habitaciones húmedas. Cordelia llegó a conocer a los empleados por su nombre en 15 días. Llegaba cada mañana con su maletín y una lista de documentos que necesitaba. Y se iba cada tarde con los dedos ligeramente manchados de gris, manchas de manejar registros que nadie se había molestado en consultar en años. Copió las cifras en un segundo libro de cuentas, cruzando las referencias con el primero. Así, ningún documento podría ser descartado como un error aislado o la invención de un falsificador. Escribió 3 cartas al administrador retirado en Portsmouth antes de que respondiera, y cuando lo hizo, su respuesta llegó con una letra temblorosa de anciano. Sin embargo, detallaba cada particular del acuerdo de pastoreo de 1849, exactamente como lo mostraban los registros de su esposo. Hasta el número de cabezas de ganado y el límite preciso de la superficie en disputa. En esas 3 semanas, no se dijo a sí misma que estuviera construyendo otra cosa que un caso legal. No se permitió preguntarse qué significaban los cálidos ojos marrones del duque de Rothmere. ¿Por qué se habían detenido en su rostro un momento más de lo que la cortesía exigía? Ni por qué se había encontrado 2 veces componiendo frases en su mente. Frases destinadas a nadie más que a él. Se dijo a sí misma que eran los pensamientos ociosos de una mujer cansada, con demasiada soledad y muy poca compañía, y en su mayor parte se estaba diciendo la verdad. Pero la temporada aún no había terminado con ella. Petón, informado por la lengua suelta de un empleado, supo algo: que la viuda Hartright había sido vista en el archivo del condado solicitando registros de tierras. Llegó a la conclusión de que ella pretendía chantajearlo, que el libro de cuentas era solo la primera jugada de una extorsión más larga, y que su primo, ablandado por 4 años de duelo, no podía ver el peligro con claridad. Evidentemente era susceptible a una mujer con una lengua afilada y cuentas aún más afiladas. Hizo lo que los hombres con su particular talento para la conveniencia siempre hacían. Actuó para terminar el asunto antes de que su primo pudiera ser persuadido aún más. Escribió sin el conocimiento de Nathaniel al magistrado de Winchester. Sugería que la reclamación de la señora Hartright sobre la granja Ashfield rozaba el fraude, y que sus recientes averiguaciones en el archivo constituían un intento de falsificar el registro histórico a su favor. Era una mentira construida con medias verdades, que es el tipo más peligroso. Y casi funcionó. Cordelia recibió la citación del magistrado un martes lluvioso de abril. La entregó un muchacho que no la miraba a los ojos. La leyó 2 veces antes de entender. El suelo que creía sólido bajo sus pies acababa de ser declarado arenas movedizas, y lo había declarado un extraño con el poder de hacer cumplir esa declaración. Fraude, decía el documento, en el lenguaje plano e impasible de la ley. Y bajo esa palabra podía sentir la forma de todo lo que había construido. 3 semanas de trabajo cuidadoso, amenazando con derrumbarse, amenazando con convertirse en nada más que la invención desesperada de una viuda. No lloró, no envió un mensaje a Rothmere Hall pidiendo intervención. Aunque la idea cruzó su mente más de una vez, en las horas de insomnio antes del amanecer, y la rechazó cada vez con la misma fría claridad. No sería el tipo de mujer que necesita ser rescatada, ni siquiera por un hombre cuyos ojos marrones habían comenzado a ocupar sus pensamientos. En contra de su buen juicio, ocupaban más de lo que le gustaría admitir. No se retiró a esa postura pequeña y derrotada, que era la más segura, aunque cada instinto en ella se encogía hacia ello. 4 años de matrimonio con un mentiroso se lo habían enseñado. En cambio,
Fue directamente al archivo del condado. Llegó antes de que las puertas se abrieran por completo. Trabajó durante el día y hasta la noche a la luz de las velas que los empleados le permitieron a regañadientes. Obtuvo copias certificadas de cada documento que ya había examinado, y de varios que aún no había pensado en solicitar. Escribió un informe completo del acuerdo de 1849, de su puño y letra, con fechas, testigos y cifras expuestas claramente, verificadas 2 veces con los originales, y organizadas en la secuencia exacta que un magistrado necesitaría para seguir el argumento sin ayuda. Ensayó su presentación en voz alta, sola en su salón alquilado, como se imaginaba que lo haría un abogado, aunque nadie le había enseñado a hacerlo, y nadie lo habría creído al verla. Una viuda con 11 libras a su nombre había preparado una defensa legal más exhaustiva que la mayoría de los hombres de fortuna. Se presentó ante el magistrado 3 días después. Su caso estaba tan sólidamente construido que la acusación se derrumbó en 1 hora. No pudo sobrevivir al contacto con la evidencia real. Petton, presente para presentar la acusación, palideció visiblemente. Palidecía a medida que cada documento se presentaba y cada cifra se confirmaba. Hasta que el propio magistrado, un hombre seco y pausado llamado juez Alicott, comentó algo. Dijo que rara vez había visto una reclamación tan completamente deshecha por la propia preparación de la acusada, y desestimó el asunto con algo parecido a la admiración en su voz. Fue Nathaniel quien se enteró después, por el propio magistrado, un viejo conocido de la familia. Mencionó de pasada, mientras trataban un asunto no relacionado, que la pequeña dificultad de su primo con la viuda Hartright se había resuelto bastante bien. La mujer vino preparada, como pocas veces he visto a un demandante, y dejó a su señor Petton en ridículo delante de toda la sala. Nathaniel Blackwood, que no había alzado la voz en 4 años, la alzó entonces, en su propio estudio, a su propio primo, de una manera de la que el personal de la casa hablaría en voz baja durante meses. «Fuiste a mis espaldas», dijo, «a un magistrado contra una viuda con 11 libras y una reclamación legítima, sin siquiera informarme, y casi lograste destruir a una mujer que no ha hecho más que decir la verdad desde que entró en esta casa. Estaba protegiendo el patrimonio», dijo Petton, «y a usted de una mujer que resolvió un problema», dijo Nathaniel, «un problema que tú y yo juntos no podríamos haber resuelto ni la mitad de bien, y lo hizo con nada más que un libro de cuentas y su propia mano, mientras tú intentabas que la arrestaran por la molestia de demostrar su honestidad». Su voz se había vuelto baja, y más fría de lo que la propia Cordelia la había oído nunca, más fría que la fría formalidad que le había mostrado en marzo, porque esta no era la frialdad de la armadura del duelo, sino la frialdad de un hombre que descubre con horror lo que casi se había hecho en su nombre. Petton intentó una vez más recuperar el equilibrio. Su gracia, he servido a esta familia durante 11 años, y en todo ese tiempo no he pedido nada más que confianza en asuntos en los que usted no tiene ni el tiempo ni la inclinación de involucrarse. Esta mujer llega con un libro de cuentas y una queja, y en 15 días lo ha puesto en contra de su propia sangre. «Ella no me ha puesto en contra de nada», dijo Nathaniel. «Tú lo lograste sin ayuda en el momento en que decidiste que la honestidad de una viuda era un inconveniente que debía ser perseguido, en lugar de una deuda que debía ser honrada. He pasado 4 años permitiéndote carta blanca en esta casa, porque el duelo me había convertido en un mal custodio de mis propios asuntos, y no me molesté en examinar de cerca lo que esa carta blanca estaba haciendo en mi nombre. Eso se acaba hoy». Sostuvo la mirada de Petton hasta que los ojos del hombre mayor cayeron primero. Una pequeña victoria que no le costó nada a Nathaniel, y que le dijo mucho sobre el verdadero equilibrio de poder que había permitido que se acumulara, sin examinar, en su propia casa. «No volverás a actuar en nombre de esta familia sin mi instrucción directa, y escribirás a la señora Hartright hoy mismo. Te disculparás en términos que yo aprobaré antes de que se envíen». No podía saberlo, de pie en su estudio, con el rostro de su primo perdiendo el color ante él. No podía saber que acababa de cruzar el umbral exacto que sus 4 años de duelo cuidadoso y blindado
le habían impedido cruzar. Había defendido a una mujer no por deber, ni por culpa, ni por la fría aritmética de la gestión de un patrimonio, sino porque la idea de ella, humillada en un tribunal, sola, sin nadie a su lado, había producido en él algo que no se había permitido sentir desde la muerte de Isabel. Un sentimiento protector feroz, inmediato y completamente espontáneo. No tenía nada que ver con ningún acuerdo, ningún libro de cuentas, ninguna escritura. Cabalgó él mismo a Winchester a la mañana siguiente. Sin su abogado, sin su secretario, sin avisar. Cordelia estaba en el pequeño salón alquilado de su alojamiento. Repasaba las cuentas de Ashfield a la escasa luz de una única vela de sebo. Había renunciado a la cera de abejas junto con la mayoría de las pequeñas comodidades el invierno anterior. Entonces, la casera anunció que su gracia, el duque de Rothmere, estaba en la puerta. Lo dijo con una voz quebrada por el asombro particular reservado para los duques que llegan sin anunciarse. «Ha venido usted mismo», dijo ella cuando lo hicieron pasar. La nieve se derretía en los hombros de su abrigo. Llevaba el sombrero en la mano, en un gesto de deferencia que nunca había visto en un hombre con título en sus 27 años de vida. «Vine a disculparme», dijo Nathaniel, «por lo que casi le sucedió en mi nombre, y sin mi conocimiento, y para decirle que Petton ya no actúa para este patrimonio en ninguna capacidad». No necesitaba haber cabalgado 2 horas en el frío para decir eso. Su gracia. Una carta habría sido suficiente. «Una carta», dijo él, «no me habría permitido ver por mí mismo que estaba ilesa». Fue lo primero que le dijo sin reservas, y ambos lo oyeron. Y por un momento, ninguno de los dos se movió para suavizarlo o retractarse. «Estoy ilesa», dijo Cordelia en voz baja. «De hecho, estoy bastante mejor armada que en marzo. El magistrado ha fallado a mi favor en cada punto material sobre la deuda de 1849 y ha recomendado, aunque aún no lo ha ordenado, que la propia escritura sea reexaminada por el Tribunal de Cancillería, dada la solidez del registro documental que he reunido. Entonces lo ganará». «Creo que sí», dejó la pluma. «Aunque confieso, su gracia, que no esperaba ganarlo con el duque de Rothmere de pie en mi salón con nieve en los hombros». Casi sonrió. Le costó algo hacerlo. Ella pudo verlo. De la misma manera que a un hombre le cuesta usar un músculo que se ha quedado rígido por falta de uso. Pero ahí estaba, breve y real. Y deshizo algo en ella que 4 años de mentiras de Henry Hartright nunca habían logrado romper del todo. Pero ciertamente lo habían doblado casi hasta el punto de ruptura. Para cuando la vela se había consumido esa noche, habían hablado. No de acuerdos, ni de escrituras, ni de libros de cuentas. Hablaron de Isabel, a quien él había amado con la particular devoción indefensa de un joven. Un joven que creía que el duelo era algo que le sucedía a otras personas. Y de Henry Hartright, con quien Cordelia se había casado a los 19 años. Creyendo que el amor era algo que se ganaba siendo agradable. Y había aprendido a los 23 que, en realidad, era algo de lo que te podían estafar. Estafado por un hombre hábil en aparentar que lo daba. «No pensé», dijo Nathaniel, «que volvería a hablar de ella con nadie fuera de mi propia casa». «No pensé», dijo Cordelia, «que volvería a confiar en la palabra de un hombre con título». Le contó, con vacilación, la última hora de la vida de Isabel, el rostro del médico en la puerta y el silencio que le siguió. Un silencio del que, dijo, nunca había salido del todo. Aunque había aprendido a comportarse como si lo hubiera hecho. Le dijo que se había casado joven, a los 23 años, creyendo que el amor llegaba una vez y no podía ser convocado 2 veces, y que 4 años de viudez lo habían confirmado en esa creencia tan a fondo que había dejado de examinarla. De la misma manera que un hombre deja de probar una tabla del suelo que hace tiempo decidió que no soportará su peso. Cordelia, a su vez, le contó lo que nunca le había dicho a nadie, que no amaba a Henry Hartright cuando murió. No lo había amado durante unos 2 años antes de eso, y había pasado esos 2 años fingiendo una devoción que ya no sentía, porque había creído erróneamente que una esposa que dejaba de amar a su esposo había fracasado en la única tarea que el matrimonio le exigía. «Lloré su muerte», dijo ella,
porque se esperaba, y porque una parte de él había sido amable conmigo al principio, antes de que las deudas, la bebida y las mentiras se convirtieran en todo lo que era. Pero no lloré al hombre en el que se había convertido. Nunca había dicho eso en voz alta hasta esta noche. Entonces ninguno de los dos nos estamos comportando como esperábamos, dijo Nathaniel. Y había algo en su voz, bajo y sin defensas, que le dijo a ella que él entendía precisamente lo que le había costado decirlo. Hay acuerdos y hay matrimonios, y los dos rara vez son lo mismo. Y Cordelia entendió, mientras lo observaba a través del pequeño salón alquilado, que aquello que estaba comenzando a hacer no se parecía en nada al acuerdo que había soportado con Henry Hartright, y tampoco al acuerdo transaccional que Nathaniel le había ofrecido en marzo. El fallo de la Cancillería llegó en junio, y fue a favor de Cordelia. Absolutamente. La escritura de la granja Ashfield fue restaurada a su nombre por completo. La deuda de 1849 se saldó con intereses. Y la opinión escrita del magistrado señaló, con lo que Cordelia consideró un raro destello de ingenio judicial, que las cuentas de la demandante resultaron ser considerablemente más fiables que las mantenidas por el patrimonio de su gracia. Una situación que el abogado de su gracia haría bien en considerar antes de cuestionar la aritmética de una viuda. Nathaniel hizo que la carta de disculpa de Petón fuera redactada, revisada y entregada antes de que el fallo fuera definitivo. Despidió a su primo de todos los asuntos del patrimonio en el plazo de un mes. Una decisión que le costó una conversación difícil con su tía y una frialdad permanente en esa rama de la familia. Un coste que soportó sin quejas ni dudas. En lugar de Petón, contrató a un joven abogado sin familia particular, pero con considerable competencia, y le instruyó, en presencia de Cordelia, que cualquier trato futuro relacionado con la granja Ashfield debía realizarse directamente con la señora Hartright, como la parte mejor cualificada para entenderlos. Durante los meses de verano que siguieron, la visitó en Winchester, con una regularidad que los vecinos notaron y sobre la que cotillearon, aunque a Cordelia el cotilleo le importaba considerablemente menos de lo que le habría importado antes. Paseaban juntos por el pastizal de Creta de Ashfield en las tardes agradables, y discutían con genuino disfrute por ambas partes. Discutían sobre si un segundo rebaño lechero podría mantenerse en la superficie del norte, y descubrieron algo en el transcurso de esas discusiones. El desacuerdo, llevado con honestidad, era una forma de intimidad que ninguno de los dos había conocido antes. Le propuso matrimonio a Cordelia en septiembre, en la propia granja Ashfield, de pie en el pastizal de Creta que ella había luchado por conservar, sin anillo preparado y sin discurso ensayado, porque para entonces había aprendido que ella prefería la aritmética honesta a la actuación. La hierba aún estaba húmeda por una lluvia de principios de otoño. Un par de urracas cantaban en algún lugar del campo. Y Cordelia recordaría por el resto de su larga vida que la propuesta más importante para ella había llegado sin ceremonia, con botas salpicadas de barro, de un hombre que una vez intentó pagarle 4,000 libras para que se fuera, y que en cambio terminó pidiéndole que se quedara. «No tengo nada que ofrecerle», dijo él, «que no se haya asegurado ya por sí misma. Tiene su granja, ha restaurado su nombre, y tengo entendido, por el sustituto de mi propio abogado, que tiene mucha más habilidad para gestionar los libros de un patrimonio que el hombre al que pagué para hacerlo durante 11 años. Eso no es una propuesta, su gracia». «No», asintió él. «La propuesta es esta. He pasado 4 años creyendo que amar a alguien de nuevo era una deuda que no podía permitirme contraer 2 veces. Usted me ha enseñado, sin querer, que algunas deudas merecen el riesgo del libro de cuentas. Le pido que se case conmigo, no por un heredero, no por una alianza, no por ninguna de las razones que mi padre habría aprobado, sino porque prefiero discutir de cuentas con usted durante los próximos 40 años, a pasar una noche más en ese estudio sin usted en él». Cordelia Hartright, que había sido criada para esperar una cosa del matrimonio y había recibido la primera vez algo considerablemente más cruel, miró al hombre que tenía delante. De hombros anchos, de ojos cálidos,
Un duque que había cabalgado 2 horas a través de la nieve en lugar de enviar una carta, que había despedido a su propio primo en lugar de permitir una injusticia, que acababa de proponerle matrimonio en un campo embarrado, con la honestidad llana de un hombre que lee la suma final de un libro de cuentas. Y dijo la única palabra que en sus 27 años le había parecido completamente sencilla. Sí. Se casaron en noviembre en Rothmere Hall, en silencio, sin el espectáculo que la alta sociedad esperaba de la segunda boda de un duque. Porque Cordelia había pedido una ceremonia pequeña, y Nathaniel había descubierto, para su propia sorpresa, que ya no le importaba en absoluto lo que la alta sociedad esperaba de él. De lo que siguió no se hablaría durante una generación en los salones de la alta sociedad. Encontraron que el matrimonio de un duque, con una viuda con una granja y un libro de cuentas, era considerablemente menos interesante de lo que habían esperado, y considerablemente más permanente de lo que habían predicho. La granja Ashfield prosperó bajo la gestión de Cordelia. Sus cuentas fueron llevadas de su puño y letra hasta el día de su muerte, 60 años después. Sobrevivió a su segundo esposo por una década, y crió a 3 hijos, quienes, sin excepción, aprendieron las letras y las sumas en el regazo de su madre antes que cualquier otra cosa. Su hija mayor, con el tiempo, gestionaría los libros de cuentas de su propia casa con la misma precisión inflexible. Había visto a su madre hacerlo cada noche de su infancia a la luz de las velas, y les diría a sus propios hijos, décadas después, que el libro de cuentas de una mujer era el único documento en este mundo que nunca podría mentirle, siempre y cuando ella se molestara en llevarlo con honestidad. Entre los papeles encontrados en su escritorio después de su muerte estaba el libro de cuentas original de 1856. Sus páginas estaban suaves por el uso. Y había una única nota de puño y letra de Nathaniel, añadida algunos años después de casarse. Estaba en el margen, junto al apunte que registraba las 1,100 libras que Rothmere una vez debió a Ashfield. Pagado por completo, decía, aunque nunca se refería realmente al dinero.